tema es, soy argentina evidentemente, me vende siempre el acento que no, a pesar de vivir 10 años en Madrid, no he podido cambiar, tampoco he tratado mucho. Mi charla se denomina Buenos Aires, transformaciones urbanas recientes en la época de 1990 al 2015 hacia una ciudad competitiva. Lo que ven aquí es la mancha urbana de Buenos Aires, de la conurbación de Buenos Aires, y para dar una perspectiva así muy rápida de lo que es la Argentina, primero, la Argentina es también como Brasil un país fuertemente urbanizado, el 89% de nuestra población vive en zonas urbanas, pero totalmente desproporcionado. De ese 89% de personas que viven en zonas urbanas, casi el 40% lo hace en Buenos Aires. Y Buenos Aires produce el 25% del Producto Bruto Interno de todo el país. O sea, somos un país totalmente desequilibrado. Definir qué es Buenos Aires es bastante complicado porque depende de si tomamos el área de influencia o tomamos solamente lo que es la capital federal. La capital federal tiene en este momento 3 millones de habitantes, el área de confluencia, que son las 3 coronas urbanas, formadas por 40 municipios, tiene casi 15 millones de habitantes y tiene una impronta sobre el territorio totalmente no planificada, que fue creciendo a medida que, por supuesto, se ponían las obras de infraestructura y crecían los avances técnicos que lo permitían, pero sobre todo en una colonización oportunista de todo lo que es el territorio. Estas tres coronas urbanas no se desarrollan en un mismo periodo de tiempo. Buenos Aires recibe su mayor influjo poblacional en el año 1947, cuando pasan 2 cosas muy importantes. Primero, el gobierno peronista mueve toda la población rural hacia los centros urbanos en pos de una primera industrialización. Yo diría en pos de la única industrialización. Argentina, después de los años 50, no ha sido capaz de volver a producir casi nada. En ese momento, alrededor de los años 50, Buenos Aires, lo que es la conurbación de Buenos Aires, tiene 5 millones de personas y la capital federal 2.900.000. En los años 70 o a principios de los 80, cuando el comienzo de la relocalización de la industria a nivel internacional produce su efecto más fuerte en Argentina y la población rural vuelve a las grandes ciudades, la población urbana de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, llega a los 12 o 13 millones y sigue aumentando hasta los 15 millones a partir del año 2010, a partir del año 2000, cuando todos estos influjos, esta inmigración, estos movimientos migratorios globales afectan a la Argentina y empezamos a recibir inmigración de los países latinoamericanos. Vemos cómo esta diapositiva lo que muestra es cómo se organiza esa colonización del espacio periurbano, que es casi tan informal como son los asentamientos urbanos o las chabolas. Son emprendimientos totalmente independientes, hechos por iniciativas privadas, que se apoderan del terreno del cual muchas veces ni siquiera son propietarios, que desarrollan planes que son aprobados por la municipalidad y en el que no existe un sistema de reparto de cargas y beneficios, porque cada urbanización cerrada es un ente independiente y autónomo que produce todo lo que necesita, desde las vías, las casas, los colegios, los centros de salud y últimamente hasta las universidades. Aquí vemos cómo es la aglomeración de estas urbanizaciones de Buenos Aires. Todo esto es a partir de los años 90, ¿no? A partir de que
existe todo este complejo global de ciudades que empiezan a desarrollarse para tener una masa crítica que les permita destacar dentro de estos ámbitos competitivos globales. Vemos las urbanizaciones cerradas, pero también vemos, esta es la polarización de las urbanizaciones cerradas. En este momento en la ciudad de Buenos Aires hay más de 600 urbanizaciones cerradas que aglomeran casi medio millón de personas. Y aquí vemos la distribución, además de la urbanización, de la pobreza, porque todas estas urbanizaciones cerradas necesitan de una mano de obra, y de un apoyo logístico que produce este hábitat desequilibrado que es la periferia urbana, ¿no? Donde conviven la mayor riqueza y la mayor pobreza. Eso es en el ámbito del Gran Buenos Aires. Pero cuando nos movemos a la zona de la capital federal, este núcleo que concentra la conurbanización, vemos que a partir de los años 90 también se reflejan estas ideas de competitividad y de marketing y de imagen urbana para poder lograr posicionar a Buenos Aires en una situación hegemónica dentro del continente latinoamericano. Finalmente yo creo, es mi opinión personal, Buenos Aires no lo consigue, lo pierde en favor de San Pablo. Pero en ese volver a mirar a la ciudad con la intención de crear una marca urbana identificatoria, se descubren que toda la ribera del Río de la Plata está subutilizada porque existe un pueblo que está en vías de desmantelamiento y que hay unos terrenos que son de propiedad privada, perdón, de propiedad pública o de entes semipúblicos, que a partir de los grandes procesos de privatización están a la venta, y se hace este proyecto que es uno de los más significativos dentro de lo que es la primera configuración del cambio de imagen de Buenos Aires, que es el proyecto de Puerto Madero. El proyecto de Puerto Madero es un plan parcial hecho por impulsado por iniciativa privada, pero que tenía dentro de sus desarrollos algunas operaciones que eran de beneficio de la ciudad. Se creó en los años 90, en el 2010, las cosas que estaban en rojo son las cosas que finalmente se terminaron desarrollando, que son Puerto Madero y el Yacht Club de Buenos Aires. Todo lo demás todavía aún hoy sigue sin estar implementado. Bueno, y también a partir de la nueva constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se regula el proyecto de la Villa 31. Hay una ley de erradicación, hay un proceso de legalización primero de reurbanización, de saneamiento y de legalización de toda la villa, pero que quedó hoy en día está estancado. ¿Qué pasa? Que a pesar de tener esa imagen de ciudad competitiva, de ciudad europea, de pertenecer al primer mundo, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires es un territorio totalmente fragmentado y dividido. La fragmentación más grande queda determinada por esta línea que está acá, que es la autopista de Lepiane en este tramo y Avenida 25 de Mayo en el último, que divide lo que es la parte rica de la ciudad y la parte pobre de la ciudad. Como decía ayer la persona que venía por la Asociación de Vecinos de Madrid, el sur existe, pero el sur es distinto y siempre es sur. Acá volvemos a ver el sur. El sur es totalmente distinto, el sur es totalmente pobre. El sur en Buenos Aires no tiene posibilidades, y de las 200.000 personas que viven en asentamientos urbanos, 160.000 viven en esas zonas. Y de las 21 villas miserias o chabolas que están registradas en Buenos Aires, 18 quedan en la zona sur.
¿Esto qué da? Esto da esta imagen esquizofrénica que tiene la ciudad de Buenos Aires, en la que hay dos ciudades invisibles que se dan la espalda y que no conviven, que están, por supuesto, fomentadas por la desorganización y la falta de gestión administrativa, por una presión del mercado inmobiliario desregulada y por una falta de política de vivienda efectiva. ¿Qué pasa? A partir del año 1996 se crea una nueva constitución para la Comunidad Autónoma de Buenos Aires y a partir de ahí se empieza a organizar lo que es un nuevo plan urbano ambiental siguiendo los condicionantes de sostenibilidad económica, social y ambiental que propone la reunión de Río. Estos son los lineamientos, tiene 6 lineamientos principales en cuanto a lo verde, al transporte público, al empleo, a la integración social, a la calidad ambiental, a la eficiencia natural. Para todo esto se crean 160 indicadores que se aplican, todos relacionados con estos 6 puntos, que se aplican tanto para evaluar a la ciudad formal como para evaluar a la ciudad informal para tratar de dar solución a los problemas. Eso es lo que dice el plan. La realidad es bastante distinta. Estas son las acciones que tiene el plan. Primero, en crear no centrarse en la ciudad de Buenos Aires, sino que crear una estructura metropolitana policéntrica donde no todas las actividades refieran al núcleo central. A nivel de la comunidad hay una revalorización de todo lo que son las riberas, tanto la del Riachuelo al sur, que es esta, como la de la ribera del Río de la Plata. Después hay 2 corredores urbanos, uno que es el oeste, que conlleva soterramiento de toda una línea ferroviaria que se va a hacer nunca, y el otro que es el sur, para tratar de conectar, hacer corredores ambientales que comuniquen a la parte central con el cinturón verde perimetral. Hay procesos de nuevas centralidades, como ven, todas las centralidades están, casi todas están ubicadas en el sur, pero muchas de ellas ya fueron, las que son más importantes, por ejemplo, como el centro de convenciones, que iba a estar localizado acá, ya fue modificado y está localizado aquí, ¿no? En un lugar de la ciudad donde puede afectar más a la renta urbana. Aquí se crean también unidades territoriales de inclusión urbana, que como vemos incluyen las que están en el sur de la ciudad, pero no incluyen las que existen, pero están en el norte, en la parte rica de la ciudad. Y después un plan de movilidad urbana que implica un potenciamiento del transporte público de pasajeros y una mejora de la red subterránea. Y esta es la imagen que tiene este plan urbano ambiental. Como ven, son todas acuarelas de colores, todas muy bonitas, una ciudad muy, muy competitiva, muy pujante, en la que no se refleja absolutamente para nada este problema social de la otra ciudad, la ciudad que también existe. Con esto quiero aclarar que, si bien los asentamientos urbanos en Buenos Aires existen, no tienen la relevancia que tienen ciudades como por ejemplo Medellín, donde casi el 80% de la producción de la ciudad tiene esta imagen o esta espontaneidad. En el caso de Buenos Aires solo ocupan el 3% del territorio y corresponden, depende de qué bibliografía utilicemos, representan entre el 15 y el 5% de la población de la ciudad. ¿Qué pasa cuando vamos y vemos y analizamos cómo el plan prioritario tiene entre sus objetivos básicos crear un sistema de producción de la ciudad y de evaluación y de gestión que sea transparente? Vamos a ver si lo aplican en la parte sur, que es donde el plan tiene toda su batería de mayores intervenciones. Se hace una incubadora de pymes, un distrito tecnológico, un distrito de las artes, un distrito de deportes. Todo esto, como ven, este mapa no identifica en ningún lugar dónde están los problemas sociales.
los tratan, el plan urbano ambiental los aborda, pero los aborda desde dos lugares totalmente distintos. Tenemos estas unidades territoriales de inclusión urbana, pero en cuanto a lo económico, la situación es totalmente distinta y separada. Dentro de eso aparecen siete situaciones puntuales, siete operaciones puntuales. Lo que pasa es que este plan, que pensaba ser tan transparente y equitativo, tiene dentro de sus cláusulas de gestión dos que a mí me parecen particularmente, ¿cómo diría?, sospechosas. La primera, que la iniciativa privada puede elaborar planes y buscar lugares vacíos de la ciudad donde se puedan implantar. Y el gobierno de la ciudad analiza esos proyectos y si los proyectos son viables, son aprobados, perdón, en 60 días pueden empezar el proceso de licitación. Con este tipo y lo otro que tiene es que existen unas normas, pero que si la iniciativa privada entiende que si se reciben propuestas desde la iniciativa privada que necesitan alteración de esas normas, se puede considerar y se puede conseguir. Con estas dos normas, o con estos dos modus operandi, se realizan en Buenos Aires, en la capital, el polo tecnológico, el polo de logístico, el polo farmacéutico y el 2, el 7 y el 5, que son inversiones privadas en terrenos públicos que tienen el usufructo durante 20 años y al cabo de 20 años de gestión tienen la posibilidad o de comprar el terreno por el 5% del valor nominal de la tierra a la fecha del contrato, con una inflación del 40% anual, que es lo que tiene en este momento Argentina, o, si no son rentables, devolvérselos a la comunidad. Estos son, como siempre, el problema también es, lo que pasa es que en general los urbanistas, no sé por qué no lo abordamos, es un problema de rentas urbanas y de política urbana. Con esto quiero diferenciar la producción de la ciudad de Buenos Aires, a partir de estos mapas, denota que la producción ha sido totalmente manejada por el mercado y en vez de tener en cuenta la demanda, ha tenido en cuenta la oferta. El plano del 2002, vemos que todavía las rentas son más o menos hegemónicas, por supuesto hay lugares estos son los precios de la vivienda, de venta de la vivienda, de viviendas. Por supuesto hay lugares más caros y lugares más baratos, pero las diferencias no son tan extremas. Vamos al 2010, cuando ya se puso en carga toda la parte de Puerto Madero y la activación de la ribera de Buenos Aires, vemos que ya las diferencias son muy grandes. Y vemos que en el sur no hay vivienda nueva y los precios son muy bajos. ¿Qué pasa después de la implementación del plan urbano ambiental? Es evidente, ¿no? La oferta de vivienda nueva empieza a florecer para un mercado que seguramente no podrá acceder. Y entonces esta es la reflexión final. Se hace el plan urbano ambiental existe, el plan urbano ambiental cumple con todos los preceptos que se ponen de sostenibilidad, tanto económica como social como ambiental, pero sin embargo las desigualdades siguen estando presentes. Y a modo de colación, para hacer la gestión de esta pieza de Buenos Aires, se crea una corporación de la zona sur de Buenos Aires. Esa corporación de la zona sur de Buenos Aires en 5 años fue capaz de hacer una nueva terminal de ómnibus, un polo farmacéutico, un polo logístico, pero solo pudo entregar 200 viviendas sociales y firmar 100 escrituras de propiedad de los habitantes de la villa, en una región que tiene casi 30.000 hogares. Eso es todo. Muchas gracias.